Amén. Vamos a estar de pie un segundito. Saludamos a todos los que nos ven, nos visitan. A veces cuando somos llamados a los ministerios, wow, el ministerio de Elías es un ministerio impresionante. Elías no tenía contemplaciones con nadie, porque él traía un mensaje para enderezar el camino del Señor, para que cuando el Señor llegara, el pueblo estuviese así presente. Le damos gracias a nuestro Dios, porque la gloria es para Él. Que bendiga la palabra que va a ser presentada ante ustedes. Que esto traiga sabiduría. Que verdaderamente al terminar usted pueda entender, comprender, discernir tu posición espiritual. Porque, como dijo una vez un apóstol amigo mío, estábamos en un evento y iba a cerrar el evento y había una gran cantidad de personas en el teatro. Y él dijo: wow, voy a orar por los futuros pastores, evangelistas, maestros, adoradores, etcétera, que están delante de mí. Y eso es verdad, porque siempre los predicadores un día estuvimos allí, fuimos llamados y convocados para el servicio del Señor. Amén. Puede sentarse. Pueden sentarse. Amén. Espíritu Santo, guíame, dame la sabiduría, la inteligencia de la enseñanza, y que esto traiga bendición, que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedas comprender la grandiosidad de nuestro Dios. Aleluya, Jesús. Amén. ¿Saben? Este libro se llama Biblia, consta de 66 libros. Y es la fuente de toda revelación. No hay nada, no existe otro libro en la tierra que pueda dar la revelación del Dios Trino. Y revela cómo a lo largo de todas las generaciones, a partir desde el momento en que Adán fue plantado en el huerto del Edén, cómo Dios escogió hombres y mujeres para cumplir un propósito. ¿Cuántos acudieron al llamado profético? No porque estaban preparados, no porque calificaban como tremendos hombres de Dios, no, porque aún Judas calificó para el propósito de Dios. Lo que tenían en común estas personas, sus vidas, es que eran instrumentos proféticos para transmitir la palabra de Dios, juicios y declaraciones que permitirán el establecimiento del reino de Dios en los cielos, en el cumplimiento de su voluntad eterna. Cuando usted viene a una iglesia o un ministerio apostólico como este, es para equiparse, prepararse y entender por qué nosotros, a diferencia de muchos, adoramos a un Dios invisible. Y por qué hay milagros, hay sanidades, hay cosas extraordinarias que no ocurren en otras religiones. Como un hombre o una mujer de Dios, desde aquí puede discernir tu vida, puede discernir el propósito de Dios, puede hacer una palabra profética y activar el ministerio, activar la convocación. Tú como persona, representante de una generación, para ser, llámese pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro. Porque la restauración del ministerio quíntuple le llevó a Dios 50 años para comenzar el tercer milenio, ya con la unción del ministerio padre, que es el ministerio apostólico, que estuvo desaparecido durante muchos siglos. Muchos han reconocido el ministerio profeta, y de hecho el ministerio del profeta es el único que aparece en ambos testamentos. Amén. Ahora, la Biblia también nos habla de muchos hombres que recibieron la convocatoria profética de su generación. Ejemplo, Ezequiel, Isaías, Nahum, mire, Pablo, Pedro, Juan, cualquier cantidad de personas. Como pasó conmigo hace 40 años o más. Cuando, sin saber que nací para cumplir un propósito, a Dios le plació hacerme conocer
el propósito. Y decirme sin entender yo mucho para qué yo había nacido y qué quería de mi vida. Los cuales han pasado ya varias décadas, hasta que 19 años sin hablarme, pero hace 23 años comenzó a hablarme en 2 años lo que no me habló en 19 años, y me convocó a fundar un ministerio apostólico, sin entender qué significaba, porque nadie sabía que era un ministerio apostólico. Más allá de los grandes héroes de la fe que conocemos, hombres como Kenneth Copeland, gente de ese tipo, Kenneth Hagin, gente con una revelación tremenda, que fueron colocando los cimientos, los fundamentos, porque una que se restauró todo, el último fue el ministerio padre, el ministerio apostólico, que junto con profetas son los llamados a dirigir la casa apostólica, la oficina de Efesios 4:11. El idioma que tenemos los apóstoles, profetas, no es el idioma común de allá afuera, de los pastores, que sin embargo hay muchos pastores apostólicos y proféticos hoy, porque se ha ido restaurando esa unción. Ahora, cuando entendemos que el mensaje profético comienza en Israel y levanta hombres como el que voy a hablar, cuyo ministerio está enfocado al ministerio de Judá, de Benjamín, y él iba a confrontar la sociedad y al pueblo de Dios con su pecado, su intolerancia y su falta de compromiso. Yo voy a hablarles hoy de un hombre llamado Jeremías. Algunos lo conocen como el profeta Llorón, y de Llorón no tiene nada, porque vamos a ver uno de los ministerios poderosos de uno de los grandes profetas mayores del Antiguo Testamento. El trabajo que nos ha dado el Señor a nosotros, los apóstoles de este tiempo, los apóstoles del Espíritu Santo, ojo, no los apóstoles del Cordero, es establecer fundamento, la piedra, la roca sólida que es Jesucristo, en la doctrina, en la didalle de los apóstoles. Sobre eso se va a edificar, que como perito arquitecto, dice Pablo, a los que hemos recibido la unción apostólica, son para poner plataforma y formar y capacitar el carácter de los futuros pastores. Hay que formar el carácter para enfrentar la actividad de las tinieblas, así como se nos forman para enfrentar la vida. Entonces, mucho se ha hablado de este hombre y su obra y la importancia de su ministerio profético dentro del contexto del Antiguo Testamento. Pero también hay otros profetas, porque la vida del profeta no es solamente escribir, ser un cronista, escribir las vivencias y las experiencias vividas con Dios, sino que fueron llamados con una palabra de advertencia al arrepentimiento, inicialmente a la nación de Israel, para que se volviera a Dios. Y eso es lo que hoy estamos hablando, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vuelva su corazón al Señor, que dejen la mundanalidad, la vida mundana, y vuelvan a los caminos del Señor. Yo no ando con una Biblia metida por aquí, usted no me ve a mí así, porque el Señor dice: yo escribí mis estatutos y leyes en vuestros corazones. Pero la palabra de hoy es una amonestación a un pueblo, a una iglesia en este país indolente, porque si ustedes vieron las redes sociales esta semana, vean nada más lo que pasó con la iglesia. Gente que dice que nos representan. Yo tuve que fijar una posición espiritual ante lo que ocurrió esta semana en este país con la iglesia. El nombre de Jeremías quiere decir Jehová arroja. En el sentido es de establecer un cimiento, o Jehová establece, coloca y envía. Entonces el texto bíblico revela que este hombre recibió el llamado profético a pesar de ser una persona joven.
y que aunque buscó evadir el llamado y la responsabilidad, Dios les prometió que estaría con él. ¿Sabes cuánta gente Dios ha llamado al ministerio y todavía sigue jugando temerariamente con el llamado? ¿Sabes que hay mucha gente que Dios le puede bajar, como digo yo, le baja el switch y se le acaba todo eso y pasa la historia y se va a la condenación por no querer servirle al Señor? ¿Sabes cuántos hay aquí que Dios los ha llamado al servicio y no quieren acudir al llamado de Dios? Está llegando la llamada de alerta, la última llamada para muchos que creen que con Dios se juega. No, con Dios no se juega, señores. Y hay dos en este ministerio que por no escuchar la voz del profeta se fueron de este mundo muy jóvenes, porque creen que un llamado que hace un apóstol o un profeta es cuestión de juego. Hay que tenerle temor. Pareciera que se ha perdido el temor del Señor y la reverencia. Jeremías ejerció su ministerio por más de 10 años. De hecho, estuvo presente en el gobierno de 5 reyes de Judá, como fueron Joasías, Joacás, Joaquín y Sedequías, hasta que por su indolencia cayeron en manos de Babilonia y fueron llevados cautivos. El libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, verso 9. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que tú me envíes irás, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que yo te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquí hay uno a quien Dios puso su palabra en su boca. A veces no es palabra fácil. A veces es una palabra para cuestionar. Porque así el apóstol Pablo dijo: hay que tener cuidado cómo se sobreedifica. Porque muchos conocen la Biblia, pero la conocen a su manera. Livianamente la manejan. Aquí vemos el llamado de Jeremías. Un joven, no un niño, un joven. Un joven, no era ningún niño, era un joven que dijo: yo no estoy capaz todavía, no estoy preparado, soy demasiado joven para servirte. Pero hay algo importante, hermanos. Los que hemos tenido hijos, los que tienen hijos pequeños, deben entender algo. Cuando usted se embaraza de un bebé, tiene un propósito. Lo dice Salmo 139, verso 13. Una vez que hay concepción, inmediatamente dice el Salmo 139, 13 en adelante, que Dios toma el libro que fue escrito previamente en la eternidad y suscribe todo el contexto en el nuevo ser que acaba de ser concebido. Allí se escoge si eres un profeta, si eres un apóstol, etc. Lo vemos con Sansón, lo vemos con Samuel, lo vemos con Juan el Bautista y lo vemos con Jesús. Fueron concebidos con un proceso. Fue algo que determinó Dios para servir. Usted, escúcheme bien, vean un segundito. Usted venció, dicen los científicos, que nosotros los que estamos vivos vencimos a 300 millones de espermatozoides. Porque si usted no se pone alegre porque venció a 300 millones de enemigos, y usted fue el único escogido,
para conquistar. Porque lo primero que se hace en la vida antes de nacer es conquistar el óvulo de la concepción para dar a luz el diseño de Dios. Yo soy un vencedor. Yo vencí a 300 millones. Y Dios me puso José. Y me puso nombre de prócer. Para que la unción que ha puesto sobre mí, para lo que me escogió. Aunque el diablo me quiso matar desde los 4 años o por 200 veces, como le digo así, mi mano. Y no exagero cuando digo así. Me convocó para un llamado y un ministerio. Y debo preparar y equipar hombres y mujeres para cumplir su ministerio. No importa la edad que tenga, no sea así para la danza, no importa si es para la intercesión, maestros de niños, lo que sea. Muchos se acostumbraron a estar sentados, pero ninguno quiere pararse a trabajar. Todo el mundo le gusta la comodidad. Dios le dijo a Jeremías: aún antes de la concepción de tu vida fuiste escogido para ejercer un ministerio profético. Y le dice además: te he santificado y te he escogido como profeta para las naciones. ¿Cuántos acá han ignorado esto? ¿Cuántos piensan que sus hijos son un estorbo y son llamados a ser una generación como la de Samuel, levantado en momentos que una nación prefirió a los gobernantes antes que a Dios? Y es lo que pasó esta semana. Además, le fue revelado el alcance de su ministerio. Imagínense, naciones y reinos. Cuando Dios me hizo el llamado, ¿sabe qué me dijo? Sin entender mucho: yo tengo un llamado muy sui generis, que si usted yo se lo digo, a lo mejor no me lo cree. Dios me habló a través de un pedazo de papel. No me lo dijo a través de un profeta. Un pedazo de papel. Y sabe, me habló literalmente a través de aquel papel. Y después lo agarré y lo rompí, porque el papel ya, el mensaje ya había sido entregado. Porque aquí lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Dígalo conmigo: lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Una cosa extraordinaria, el llamado. Y yo no entendía nada. 19 años después de silencio, llegué a que era mi iglesia. Ya había empezado el apóstol, lo había traído un profeta. Y en mi lucha de si me sentaba en el lugar que me correspondía como pastor, decidí irme allí, aunque me sabía que llegué tarde. Pero qué bueno cuando tú llegas tarde, cuando estás en el tiempo de Dios. Diga conmigo: qué bueno aunque llegues tarde, pero estás en el tiempo de Dios. Y cuando me voy a sentar en la silla, le digo a Dios aquí, pero con certeza. Era un negrote enorme así. No tengo nada contra los negros, mi mamá era negra, ojo. Un hombre como Shaquille O'Neal, porque se parece mucho, parecen hermanos gemelos. Un hombre así enorme. Y yo le digo: Dios, dame lo que tienes con ese negro. Porque así fue que le dije a Dios. Y cuando no había terminado la palabra negro, y el negro se me ha volteado y me dijo: profeta, ven acá. Y yo buscaba al profeta por mi lado a ver dónde estaba. Y justo que el profeta no estaba. Y digo: tú ven acá. Aquí tengo 2 personas que estuvieron ese día. Levanten la mano para ver. 1, 2. Se me acercó y me dijo: tremendo ministerio profético tú tienes. Ahí comenzó Dios a hablarme de la dimensión de lo que me dijo hace 40 años. Y mire que sí tenía razón el Señor. Hoy tengo gente con unos dones espirituales impresionantes.
Hay gente que ve los demonios, los ángeles, ve cosas aquí adentro en el momento estamos en el culto. Hay gente muy menuda que ve el mundo espiritual. Hay gente llamados a la intercesión profética, gente con llamados poderosos al evangelismo, pero muchos no quieren servirle al Señor. Entonces Dios me convocó y me dijo un día: el desierto hay desierto de 4 años, me dijo Dios. Hay desiertos de 7 años, me dijo Dios. Pero hay desiertos de 40 años. ¿Y sabes qué me dijo Dios? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en un desierto de 40 años? Le dije: no, Señor. Me dijo: fúndame una iglesia apostólica. Al mes, a los 3 meses, el que era mi apóstol me dijo: fúndame una iglesia apostólica. Lo que Dios te da en privado, te lo da en público. Luego fui ungido para ser pastor de una iglesia hija. Al año estábamos comenzando con este ministerio. He tenido que aprender lo apostólico y lo profético, porque esto viene por revelación, no por estudio. Lo que Dios te ha dado a ti no se lo ha dado a otro, y lo que espera de ti no lo espera de otro. Jeremías fue llamado a cumplir una función profética, mas no a encontrar soluciones. Escúcheme bien: no a encontrar soluciones a los problemas de la gente ni a los problemas de la nación. Por eso siempre le he dicho que mi esposa no es una confidente ni una asesora matrimonial, es un profeta. Y cuando usted va para el profeta, lo que va a conseguir el profeta es palabra dura, palabra fuerte. Viene conmigo, lo pongo en el cimiento, lo convoco a servirle al Señor, lo meto en el mover apostólico, en el mover profético. O sirves o no sirves. ¿Sabe qué importancia de un profeta como Jeremías? Que Dios puso sus palabras en su boca. ¿Qué tipo de palabra? Palabra dura. No hay profeta, hermano, que sea amigo de nadie. Como siempre se lo he dicho yo, no soy amigo de usted, ni la profeta, mi esposa, es amiga de nadie acá. No hay ni siquiera para tomarnos un café. Porque a la hora de fluir en la unción como apóstol y profeta que soy, o como ella, como también profeta y apóstol que es, no de una caja de ace, porque siempre Dios me ha respaldado con las señales y los milagros. Estamos para decir al pueblo: entra en el orden, sírvele al Señor, el tiempo es corto. Jeremías 1, 6, 7 dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando Dios levanta un profeta en una congregación o en una nación, su mensaje viene del cielo. No siempre uno está de acuerdo en el tipo de mensaje, porque fue confrontativo. Juan el Bautista dijo: oh generación de víboras, ¿quién os ha advertido a huir de esta perversa generación? Por antonomasia entendemos entonces que la iglesia es un lugar de reunión, de cantar corito, que las hermanas llevan así un velo de tipo sayona, con la mecha por aquí y la ceja como una gallega. Tengo amigas gallegas, por si acaso. No estoy discriminando a nadie, sino es una metáfora, es un símil del lenguaje literario, que está llena la Biblia de tantos símiles y metáforas. Pero pregunto yo: si Dios te encontró a ti
con pantalones y falda, con el pelo largo y con tu zarcillito y pintadita bonita. ¿Por qué? Te van a cambiar para que seas una persona que no es la que le gusta a tu esposo o no es la que le gusta a tu esposa. Imaginémonos, para no meterme con las hermanas, no, porque después se me pueden poner bravas. Yo soluciono eso con mi esposa llevándolas a almorzar. Mami, vamos a almorzar. ¿Ve? Porque nosotros nos entendemos, entre profetas nos entendemos. Ay, Señor, no sé hablar. Lo que va a decir un profeta es un lenguaje que se aprende por el Espíritu. No te lo vas a aprender, no hay manuales para entender, como no hay manuales para aprender a ser papá o mamá. Mire, un ejemplo. El arsenal de los profetas es la palabra, ¿verdad que sí? Y el mover profético. ¿Cuál es el arsenal de la mamá de los años 60, 70 y 80? A ver. ¿Cómo? La chola. Eso tenían una puntería si son los profetas. Mire, uno corría lejos y ella esperaba nada más. Y ¡pum! Y uno caía y atrás venía la chola. Ahí se le ponía al lado. Yo te lo dije. ¿Cuántas mamás que han usado la chola como arma de guerra? Porque usted no la ha usado. Usted no sabe lo que estoy hablando yo. ¿Ah? No sabe lo que es gobierno. Porque el esposo le va a llegar, ajá. No, que ese hijo tuyo hizo esto y tú quisiste. No, porque el hijo tuyo, la Biblia dice que tú lo corriges. Usted me lo prepara a mí empaquetadito, enflusadito y lleno de talco en la noche para cuando yo venga. Para que me tape los morados en el día. Cuando yo llegaba a mi casa, mi hija estaba entalcadita, en pijamadita chiquitita. Los morados estaban por dentro. ¿Oyeron? ¿O usted cree que la profeta es así? No. Mi hija probó el látigo del profeta. Ella agarraba la correa y decía por la escalera, baja. Y ella decía, mamá, pero baja, no te va a pasar nada. Todas las mamás parece que fueron al mismo curso. Habrá madres. Todas pasa que no te va a pasar nada. Y uno ve esa correota así. Pasa. No, pero que tú vas a pegar. No, no te va a pegar, pero pasa. Que no te va a hacer nada. Mire, usted va pasando así de ladito. Y ¡juá, juá, juá, juá! Aquí hay madres que no le han hecho a sus hijos. Por eso son así como son. Le faltó disciplina. Porque la madre debe disciplinar al hijo para que cuando venga el llamado, venga la convocación, sean hombres y mujeres entendidos de los tiempos como los hijos de Isaacar. Cuando viene el llamado, ok, ya yo maduré, tengo carácter, tengo disciplina. Si yo no pongo disciplina en mi casa, ¿cómo puedo poner disciplina en el orden en la casa de Dios? Gracias por el amén. Jeremías enfocó su llamado bajo las limitaciones personales. Ay, que yo no sé hablar. Es que yo no sé hablar, hermano. ¿Cómo? Dios le dijo a Jeremías, mira Jeremías, vamos a establecer algo aquí entre tú y yo. Yo te llamé, yo te convoqué. Yo conozco tu limitación. ¿O tú crees que tú eres el único que me dijo a mí es que no sé hablar? ¿O se te olvidó quién era Moisés? Y a Moisés, como no quería hablar porque quería que era museo, le puse a Aarón para que hablara. Y Balaam no quería profetizar correctamente. ¿Y sabe quién le puso a Dios? Un burro. Una burra, la burra de Balaam. Manos, mire, usted ha visto la película Shrek. ¿Cuántos la han visto? Por favor, seamos, ¿quién no la ha visto? Y aparece burro. Imagínense burro tomándose un selfie con el dragón este. Imagínense a la burra de Balaam tomándose un selfie con Balaam o con el ángel. Ángel, dale maduro por cabezón. Porque usted no ha entendido que Dios te ha llamado a un ministerio para bendecir. Porque muchas veces, aunque la palabra sea dura, esa palabra, mire, como decimos en venezolano, es mejor un correazo a tiempo. Ay, dije algo indiscreto. Es mejor un correazo a tiempo y que llore ahorita él y no usted más adelante. Él enfocó
su llamado bajo su óptica. Dios jamás, escúcheme, va a aceptar un no como respuesta. Si Dios te llamó a ti a algo, encarámate rápido y alíñate, porque mire, aquí se muere alguien que no quiera servir al Señor, no voy a su funeral y no voy a oficiar el funeral. Como se lo dije a alguien un día, o te arrepientes o te mueres, y si te mueres no voy a tu funeral. Y no fui a su funeral, y tenía 26 años y estaba en este altar. Uno no juega con esto, porque el día que tú traes una sentencia para alguien, la sentencia es en público, no es en privado. La sentencia es en público. Y cuando Dios te dice, se te acabaron los días, y no va a ser como los días de Ezequías, y cuando Dios mandó al profeta Elías y le dijo, dile a Elías, dile a Ezequías que arregle su casa porque hoy se muere. Aunque él se arrepintió y Dios le dio un chance, pero él se pervertió. Hay gente que Dios le da oportunidad de vivir, pero se les olvidó cuál era la condición: servirle al Señor. Llamado a advertencia hoy. Dios hace un llamado, es una predestinación profética, su escogencia. Todo ocurre en el tiempo perfecto. Y el llamado ha de cumplir un propósito efectivo, específico. No hay excusa. A donde yo te envíe, tú irás. Y lo que yo te diga es lo que tú vas a decir. Aló. A donde yo te envíe, tú irás. Y dirás lo que yo quiero que tú lleves. Tú eres el mensajero y portador del mensaje de Dios. Esto es radical. El reino de Dios es un reino profético, construido bajo la base profética. Y la voz profética desempeña un papel crucial para madurar a los santos, pero frecuentemente es malinterpretado por aquellos que recibieron el llamado para servirle al Señor. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero a los escogidos, mire, hay que ser serio. Ser escogido es algo especial, único. Pues a diferencia de los seres humanos, que nos podemos equivocar. Aló, escúchame bien. Los seres humanos nos podemos equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar cuando te escogió para un propósito, para un llamado y para un ministerio. Jamás Dios se va a equivocar. Jamás. Él dijo, vas a ir en mi nombre, vas a confrontar a mi pueblo en mi nombre. Pongo autoridad sobre ti para naciones y sobre el reino, y se sujetarán a la autoridad y al mensaje. Ese fue el problema de Jonás, que pretendió ligar la amnesia con la magnesia y ser confrontado con Dios cuando el gusano se comió la higuera. Y él dijo, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Y Dios le dijo, entonces ¿por qué no le predicaste a los ninivitas? Era mi mensaje, tú eras el mensajero, tú te diste importancia. Jeremías fue trazado, su ministerio profético, su destino, antes de la concepción, para ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y cuestionar de forma frontal el pecado de Israel. La palabra del Señor establece un principio respecto al llamado. Nadie puede ejercer tal o cual ministerio si no ha sido llamado por Dios, pues se realiza por medio de lo profético, por medio de hombres, de mujeres de autoridad, gente que tiene la revelación y te dicen, esto dice Dios acerca de ti. Primera de Samuel 16, 10, 12 dice, esto es el caso de David. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, pues Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él,
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envía pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojo y buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántatelo y úngelo, porque este es. Así hay gente aquí hoy que Dios está preparando su llamamiento, está preparando su tiempo profético, y le está diciendo a gente: este es el que estoy esperando para este tiempo, para esta ciudad, para esta nación o para este continente. Le voy a dar una autoridad y una unción que nunca nadie ha podido ver, y hará cosas sorprendentes por mí. En mi nombre se sujetarán reyes y tronos. Qué bueno cuando Dios nos da hijos a nosotros con ministerios. Mi hija fue llamada a ser profeta. Tiene el talante para eso. Dios me dio a una mujer 0 kilómetros, como un ojo en blanco, para escribir en ella todo el diseño de Dios, para ser un profeta del calibre que soy. Y déjeme decirle que aunque sea su esposo, como profeta no soy su amigo. Y a la hora de soltarme una palabra en público me la va a soltar. Los profetas no son amigos de nadie. Jeremías es un caso excepcional, pero David, Dios envía un profeta increíble, Samuel. Pasan 7 personas. Hay gente que tiene hijos, son hermosos, bellos, simpaticones, así como yo, como Samuel, el camarógrafo, allá, como allá la gente, así. Y él le dijo: no. Ven acá. Y Samuel: yo no miro lo que tú miras. No mires su hermosura ni su estatura, porque yo miro lo que está en el corazón. Yo voy a buscar lo que he preparado. Yo voy a buscar el diseño que está en su corazón. Voy a buscar el diseño de su espíritu. Aunque él no lo sabe, aunque esté en la majada cuidando las ovejas del papá, haciendo cosas que no son de segunda categoría, a ese es el que voy a poner de primero aún sobre sus hermanos. Y lo ungió con aceite en lugar de Saúl. Siete hijos, pero el menor, el que nadie quería. Yo vengo de 8 hermanos, y Dios me escogió entre 8 hermanos. ¿Qué le parece? Me escogió entre 8 para un llamado, el cual mi vida fue expuesta durante muchísimos meses, porque el enemigo no quería que se cumpliese el diseño de Dios en mi vida. Yo no sé si tú miras a tus hijos bajo esa óptica. Yo no sé si tú miras a tus hijos como estorbo o como cosas. Tus hijos son personas que un día alcanzarán una madurez, y tal vez tú no quieres escuchar la voz de Dios, pero ellos van a ser más sensibles a la voz del Señor. Envía por Él. Envía por Él. Llegó su tiempo. Llegó su tiempo de activación, pero necesito un hombre como tú, que entiendas el fluir del mover profético, que cuando lo unjas, de ti fluya la unción profética. Porque nadie sabía que ese muchacho tenía un corazón conforme a Dios, y que un día Dios establecería sobre él el diseño de un tabernáculo de adoración que ningún ser humano ha podido establecer y jamás establecerá: el tabernáculo de David. David era un adorador, un hombre que fluía en el espíritu profético, y un hombre que andaba en las dimensiones sobrenaturales más impresionantes. Porque si usted no ha leído el libro de los Salmos, no entiende el mover profético de David. Jeremías es considerado uno de los profetas mayores.
¿Sabe qué hizo Dios con Jeremías? Tuvo que levantar un joven, no pudo esperar. Escúcheme bien. Dios no pudo esperar a que Jeremías creciera. Porque el pecado de Amón y Manasés llevaron al pueblo a la decadencia moral. Dios no va a esperar muchos años por este país Venezuela a causa del pecado de Amón y Manasés que sufre este país, que estableció un diseño diabólico en la nación y ha llevado arrastrado a muchísimos cristianos a doblar su rodilla. El espíritu de Baal saca a Dios del corazón y pone las cosas del mundo. Lo saca de su hogar, lo saca de las instituciones. Eso está pasando en este país. Y muchos cristianos sacan a Dios de su corazón y ponen a Benjamin Franklin, un muerto. Y le dan a Benjamin Franklin la autoridad de su economía. Discúlpeme si le ofendo, pero al pan pan y al vino vino. Porque el que provee es Dios, no es Benjamin Franklin. Por eso Dios tiene que levantar a los Jeremías de este tiempo. Cuestionó la idolatría y el pecado. Además, Jeremías habló contra la apostasía de un pueblo, el pueblo de Dios, y anunció su destrucción. Él es un ejemplo sine qua non, pues antes de ser formado en el vientre ya Dios había trazado un propósito para su vida, profeta para las naciones y la voz profética de su generación. Yo represento una generación de hombres que fuimos llamados a servir al Señor. Un día, muchísimos años después, me reencontré con que fue mi maestro de evangelismo. Yo he estudiado evangelismo ya a nivel académico. Y entonces él me dice: fulano, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Y yo le dije: ¿sabes? Dios me llamó al ministerio apostólico. Y él me dijo: Dios me llamó a mí como evangelista a estar al lado de uno de los más grandes evangelistas de Sudamérica y del mundo entero en muchas generaciones. Y un día me dijo: reúneme 70 personas y yo te voy a dar clases de evangelismo. ¿Sabe que ha perdido en la congregación? El amor por las almas, la pasión por los perdidos. Vienen los domingos, pero en la semana no hay ningún tipo de actividad, no hay evangelismo, nada. Y una de las premisas de mi vida siempre ha sido el evangelismo, y lo reclamo. He enseñado evangelismo de todo tipo. He escogido equipos y no. Es triste ver que gente se va al infierno por la comodidad de la gente, por la ingratitud de lo que hizo el Señor por la humanidad. Una de mis lindas experiencias siempre fue el evangelismo por años, que Dios me permitió quemar esa etapa dentro de mi crecimiento. Como apóstol, estoy llamado a fundar una iglesia apostólica, un ministerio. Y Dios me ha dado la capacidad de cumplir eso. Escribir estatutos, escribir la teología, discipulado, fundamentos para el nuevo creyente, todo lo que tiene que ver para fundamentar un ministerio apostólico. Poca gente sabe apreciar esto, porque no hay el deseo de crecimiento espiritual. Por eso hay la decadencia moral y se permiten cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el llamado es sobrenatural
y específico. Jeremías 1, 10, 12. Cuando tú eres llamado al ministerio, no importa cuál sea, Jeremías 1, 10, 12 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para plantar y para edificar. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Escúcheme bien, cuando Dios te da un ministerio, un llamado, todos aquellos que han sido apartados, quiero que entiendan esto. Dios puso una palabra en su boca, la cual tiene que ser enunciada. Solamente somos el mensajero, pero lo más importante es el mensaje que tenemos, porque esto va a activar los ministerios, los llamados, va a traer la revelación. ¿Qué ves, Jeremías? Quiero que pastores que fueron apartados, hermanos, quiero que, ¿qué ves? ¿Qué ves hoy delante de ti? ¿Solamente dinero? ¿Qué es lo que ves? Ocupándote de las cosas triviales y mundanas, pero tu llamado no existe. ¿No le has puesto cuidado a tu llamado? ¿Qué ves? ¿Qué ves, pastor? ¿Qué ves, adorador? Hay algo que tienes que ver que coincide con lo que Dios ve. Para eso Dios lo puso, que lo tienes que ver. Solamente a la gente alineada al propósito, solo la gente alineada a la visión del hombre de Dios lo va a poder ver. Solo aquel que está alineado a la voz profética. ¿Qué ves, Jeremías? Si yo no puedo ver lo que Dios ve, ¿cómo puedo ver la visión del hombre de Dios? Por eso yo le pregunto: ¿qué ves, Jeremías? Quiero afinar tu visión. Quiero que puedas enfocar correctamente. ¿Para qué te estoy llamando? Porque cuando tú enfocas la visión, puedes ver lo que otros no ven. Puedes traer más cerca lo que está lejano. Y Dios dice a través del profeta Amós: vienen días, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que se acortarán los tiempos. Porque lo que se tardaba para tu vida, vamos, 20 años, Dios lo va a hacer en pocos días. Hace muchos años una pastora muy amada de nuestra, que ya partió con el Señor, un día le dije, Dios me dio una palabra profética y le dije: sabes, Dios hará contigo en 10 años lo que no ha hecho en toda tu vida. A los 10 años murió y la atendió mi cuñada, que es médico cirujano. Y cuando la revisaron, ella decía: ¿cómo fulana de tal, a quien ella conocía, pudo vivir 10 años? ¿Sabe por qué vivió 10 años? Porque Dios usó a un hombre como yo en un fluir, en una palabra, y se le dijo: los próximos 10 años, aunque el diablo no quiera que tú vivas, para el propósito vas a vivir. Porque Dios va a hacer algo en ti en 10 años. Lo que toda tu vida necesitarías, en 10 años lo vas a hacer para cumplir el propósito de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor por lo que Él hace, por lo que Él es. Porque Él va a advertir, Él va a decir cosas. Porque el diablo no quiere que tú cumplas tu propósito, y te está desviando y te está haciendo perder el tiempo, sabiendo que cuando se te acorta el tiempo, viene el corte de tu vida y te vas a la eternidad sin Cristo. Jeremías fue escogido porque Dios le dijo: puse mis palabras en tu boca y yo me apresuro. Cada vez que tú sueltas una palabra profética, me apresuro para que se cumpla.
No voy a esperar, no voy a esperar tu tiempo. No voy a moverme en tu tiempo. Me muevo en mi kairos. Por eso los kairos de Dios son así. Son los de repente de Dios. Fui llamado a activar ministerios. Fui llamado a activar profetas, salmistas, danzarines, maestros. El arsenal de Dios en la iglesia apostólica. Dios me ha dado esa capacidad. No para mi honra, ni para mi gloria, ni provecho. Es para traer gloria al nombre del Señor. Por eso me esfuerzo. Mi mayor preocupación no son otras cosas que a lo mejor usted se preocupa, como el dinero, sino hacer que la iglesia sea edificada como Él dice, porque Él no quiere que ninguno perezca, que nadie se quede cuando venga el arrebato de la iglesia. Tu llamado es sobrenatural, porque Dios levanta profetas como Jeremías cuando el pueblo se desvía de los principios de Dios. Hay una decadencia espiritual en la nación. Dios le estaba diciendo al reino de Judá: viene una hambruna por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y no hicieron caso. Por eso Él dijo: voy a traer a la gente del norte, del rey del norte, para que te lleve cautivo a sus tierras lejanas. El propósito de Dios no cambia con los tiempos. Él trae estas palabras y las convierte en realidades y principios inmutables de su ley y su Espíritu Santo. Pues todo esto está involucrado en el cumplimiento de su propósito. Y Pablo lo dice de esta manera. Voy terminando. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La revelación escritural que el ministerio profético enseña es vital para la vida espiritual del pueblo de Dios. Pues a través de los siglos el Espíritu Santo ha sido presente y determinante en la ejecución del ministerio profético, para que la palabra profética fluya como una antorcha en medio de la autoridad. El libro de Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Mucha gente ha perdido el temor de Dios. Cuando Dios nos llama, no nos pone un cheque en blanco para pagarnos el salario. No nos dice: te va a ir mejor o vas a tener más abundancia. Se paga un precio por tener un ministerio. Muchas veces se nos desprecia por lo que decimos. Murmuran de nosotros, como lo hacen conmigo y con mi esposa, la profeta. Nos murmuran, ¿sí?, con descaro. Hablan mal de nosotros. Forma parte de algo que me dijo una vez un hombre de Dios, que me dijo: si tu predicación no sacude a la gente y las molesta, entonces eres amigo de ellos. Entonces no estás haciendo nada. Porque si yo no soy menospreciado. Un día escupieron a mi esposa en la cara, así como hicieron con Jesús, porque alguien le dio la gana. Han humillado a mi esposa muchísimas veces. Y otros lo usan como talismán económico. Pero sabes, Dios no me ayudó a formar un profeta para que jueguen con ella. Un profeta de altísimo nivel, como pocos hay en la tierra. Muchos hombres de Dios se han quedado sorprendidos del grado de revelación. Es impactante. Porque Dios me permitió a mí, con la ayuda del Espíritu Santo, formar y equipar un profeta de altísimo nivel. Jeremías tenía una palabra de exhortación. Ahora, algo importante.
Entonces, por definición, nadie puede abrogarse el derecho a ser llamado a ser profeta. ¿Sabe? Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser profeta en la iglesia. Una cosa es el domata, una cosa es el manto, y otra cosa es el don del Espíritu Santo, que puede ser el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Pero el domata de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de un evangelista o un maestro, no tiene nada que ver con injerencia humana. Es sobrenatural, pues es un manto. Cuando se fluye en el manto, entonces se fluyen tres tipos de dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de profecía. El llamado es sobrenatural. El ministerio de Jeremías tuvo tal efecto en la historia que aún en los tiempos de Jesús, muchas de las enseñanzas de los rabinos y las escuelas para discípulos se basaban en el ministerio profético de Jeremías. El llamado de los profetas, a diferencia de los demás, hace que su autoridad y poder se eleve a mayores alturas. Conlleva responsabilidad porque hablan en el nombre del Señor y no en nombre propio. Y aquí lo más importante es la revelación que debe ser impartida. Hechos capítulo 13, verso 2, 3 dice el Espíritu Santo. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, ayunando a las personas. Habían convocado, el libro de los Hechos, una reunión profética. Y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. No importa cuán joven tú puedas ser, no importa cuáles sean tus problemas, Dios no acepta un no como respuesta. Y así como Jeremías, que fue puesto sobre naciones y reinos, Dios va a levantar a hombres y mujeres en una generación, no importa que sean niños. Porque sabe que me acuerdo que un día estábamos en una campaña de un gran hombre de Dios, al cual fue para mí una inspiración, aunque nunca lo imité su estilo, llamado Gigi Ávila. Ya tuve la oportunidad de estar 15 días en una campaña que venía hace muchos años. Mi esposa era mi novia. Y me acuerdo que aquella noche se abrió el estadio por la mitad. Y todo el mundo sorprendido. Y traen una mujer con un bebé como de 6 meses, 7 meses en los brazos. Hablan con el pastor Gigi Ávila. Y él le dice: súbanla por favor. Habla con la mujer y le pone el micrófono al bebé. Se cayó la quijada de no sé cuántos miles habíamos allí, cuando Dios habló por el espíritu profético a través de un bebé que no sabía hablar. Y dijo: así dice Jehová. Y ha exhortado a esa cantidad de miles que estábamos allí. Aún Dios se levanta una mula como la de Balaam para exhortar a su pueblo. Hay gente que no quiere, ha menospreciado el llamado de Dios. Tal vez Dios te está haciendo la última llamada a que puedas cambiar. No importa cuán joven puedas ser, tu vida fue diseñada para un propósito. Y al igual que Jeremías, eres solamente el mensajero. Fuiste concebido en el vientre para llevar ese mensaje. No podemos modelar nuestra comprensión de los misterios proféticos sin entender que nuestro llamado es sobrenatural y que las palabras del Señor, el mensaje, son más importantes que el mensajero. Inclina tu rostro. La palabra profética ha definido el apóstol Pablo algo sencillo, como la más segura. Se compara como una antorcha que alumbra en lo oscuro. En la Biblia se hace mención de muchos hombres y mujeres con el llamado a hacer algo para Dios. Pero ahí en todos hay un común denominador. Pues la base de su autoridad se fundamenta en el llamado. Y el llamado es la base principal de la autoridad del ministerio profético. Nadie puede
a arrogarse el derecho de ser llamado profeta sin ser llamado por Dios. Así que no podemos decir que el llamado es la base principal de la autoridad. Si no eres llamado, no tienes autoridad en el mundo espiritual. El ministerio profético es vital de importancia. Ha estado presente a lo largo de los siglos. Por eso es importante que el pueblo de Dios entienda su importancia, y que si no está el Espíritu Santo y su guianza, es simplemente un ministerio carnal. El profeta debe estar enteramente conectado con el quehacer del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Escúcheme bien, al igual que el llamado a Jeremías a confrontar una nación en su decadencia espiritual y moral, el ministerio espiritual y profético de esta nación, Venezuela, tiene que estar a la altura de las demandas de este ministerio a nivel mundial, y es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. La traducción amplificada del inglés dice, se le llama reconciliación producida por el arrepentimiento del impío. La función del ministerio apostólico y profético, descrito en Efesios 4:11, es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para activar e impartir, direccionar el desarrollo de una iglesia cuyo modelo es la del libro de los Hechos. Los profetas contemporáneos han sido llamados para preparar un pueblo para la venida del Señor, para que no pase lo que pasó con los escribas y fariseos en los días de Jesús, cuando fue enviado el profeta Elías, el profeta Juan el Bautista, con la unción de Elías para enderezar el camino del Señor. Y esa generación no estuvo preparada. Entonces, ¿cuántas personas en la Biblia fueron llamadas como Jeremías? Pero Dios está cortando los tiempos, según el profeta Amós 9:13. Él no va a esperar que maduren. Por eso estamos viendo niños y niñas danzar, niños cantar, aún niños sirviendo en el ministerio de las mesas, porque hay gente que está sentada aquí, pero no quieren servir para nada. Solamente sentados en una silla, pero no quieren trabajar. Por eso Dios levanta niños para nuestra vergüenza. Ellos sí no tienen problema de servir, de pararse a cantar o tomar algo que dicen servidores del reino, porque su tiempo es valioso para Dios. Saben diferenciar su tiempo y disfrutan venir a la iglesia. Por eso, cuando un ministerio profético está presente en la iglesia, esto produce dones proféticos, dones del Espíritu, llamados, cánticos proféticos, ministerios de salmistas, ministerios de danzas proféticas, cantores proféticos, música profética, pintores proféticos, que mientras estamos predicando y está adorando, hay gente que está dibujando lo que ve en el mundo espiritual, y entonces lo plasman, como en otros ministerios proféticos se plasma lo que ellos ven en el mundo espiritual, que es un lenguaje que se descodifica. Mi esposa y yo lo descodificamos. Debemos ser como las antorchas en medio de la oscuridad. Jeremías representa el llamado profético de una generación joven, sin contaminantes, que solamente le interesa hacer cumplir el propósito de Dios. Saben que fueron llamados con una unción y una autoridad para equipar con autoridad y poder, para sujetar reinos de las tinieblas, traer naciones al cumplimiento profético de Dios. Dios necesita una iglesia que despierte a lo profético. Deje la tradición religiosa barata, evangélica, porque el diseño profético va a ser revelado a través de Joel 2:28 en su cumplimiento. Lo dijo Joel, lo dijo Dios a través de Joel 2:28, y lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. ¿A cuántos ha llamado Dios aquí al ministerio? ¿Y cuántos se han rehusado a servir? Incline su rostro. El llamado hoy de amonestación es a la grey, es a los pastores.
es a lo que Dios ha llamado a ganar almas. Es a lo que sirven las mesas y a lo que montan el altar. Hay un mover espiritual que quiere destruir lo que el apóstol quiere construir. Un espíritu antiprofético, como el espíritu de Mical, o el espíritu de Absalón, o el espíritu que quiere atacar todos los ministerios proféticos, como Jezabel. Aquí gobierna un hombre, no una mujer. Si en mi casa gobierna un hombre, no una mujer. Y en este ministerio se va a hacer lo que dice el hombre de la casa, no ninguna mujer. No hay ningún pastor mujer que me gobierne acá. Ninguna mujer va a hacer aquí lo que quiere. Porque yo ejerzo el sacerdocio y la cobertura espiritual y la mayordomía de algo que Dios me entregó. La Grey tiene que entrar en el orden. La mujer casada debe entrar en el orden con su marido. El hombre debe entrar en el orden bíblico para su hogar. La mujer no es un trapo. La mujer es alguien que es coheredera de la salvación. Merece respeto. Y hay hombres que tienen a la mujer como trapos viejos. Este es un ministerio para capacitar. Si tenemos que llamar la atención, se la llamaremos en público. Luego a la oficina y luego expulsado. Pastor que no se sujete. La expulsión es algo real. Ya expulsé a un pastor por no hacer la obra de Dios y pretender manipular lo que no es suyo. Este ministerio me lo entregó Dios a mí y a un profeta. Sin contemplaciones votaré a quien tenga que expulsarlo, con familia y todo. Pero ese espíritu de Jezabel no se va a enseñorear acá. Hay mujeres que pueden hacer lo que quieran en su casa, pero aquí no. Toca mi ministerio y el profeta se va a levantar. Créame, yo he sido como Jeremías, escogido desde el vientre de mi madre. Soy portador de un mensaje. Fui llamado a construir y establecer un diseño que no existe. Aquí existe el diseño evangélico, pero no el diseño apostólico. No, muchos hemos sido llamados a esto. Y tenemos que enfrentarnos como Nehemías a Tobías, a Sanbalá, a Gesén el árabe y a las pitonisas. Aquí hay muchas mujeres que quieren ser pitonisas. Pero sabe, a la serpiente se le da por la cabeza. El ministerio tiene que estar en el orden de la cabeza. El ministerio pastoral tiene que funcionar conforme a la cabeza y cumplir con su trabajo. No se hace su trabajo, entonces no funciona un ministerio pastoral. Porque lo que Dios ha dicho de este ministerio se ha de cumplir, por las buenas o por las buenas. Mucha gente fueron llamados a ministerio, no a los apartados, llamados a ministerio. Muchos hicieron pactos con Dios para hacer cosas, no las han cumplido. Y Dios puede extender su misericordia hasta que se agote la paciencia de Dios. Mire, como decimos el venezolano, le bebemos el chocolate, pero yo no le hago el servicio funerario. Pastor que no quiere servir, le quedan dos opciones: o se va para la eternidad, o le sirve a Dios de corazón. Levante su mano. Padre, he puesto el mensaje como más importante que el mensajero. Estoy llamando a la amonestación de pastores, apartados, líderes, adoradores, servidores. Los estoy amonestando públicamente a los que tienen llamado, los que han hecho pacto con Dios. Les llamo a capítulo hoy. Como decimos los venezolanos, los llamo al orden.
cumpla lo que le ha prometido el Señor. Dios no le está pidiendo dinero ni nada. Dios le está pidiendo obediencia. Fue el problema de Saúl. ¿Acaso a Dios le gustan los holocaustos o la obediencia? Llévese esta reflexión a su casa y piénselo. Porque el diablo no juega. Con Satanás no juegue. Y menos con Dios. Porque Dios, a diferencia de lo que muchos piensan, Él va por el propósito. Usted no me cumple, entonces ¿para qué vas a vivir si yo doy la vida? Padre, que esta palabra se establezca en el mundo espiritual y se sella con anillo de sellar. Se sella con anillo de sellar. Se establece un principio. Se restaura el diseño apostólico y profético. Se desata, se establece el orden. Se cierra la puerta y el vallado. Es el orden de Dios, no el mío. Si no hay temor del Señor en la congregación, entonces para que Dios le dijo a Moisés: instruye a mi pueblo para que entiendan a discernir lo que es bueno y malo, y lo santo y lo profano. Una cosa es lo bueno y lo malo allá afuera, y otra cosa es lo bueno y lo malo aquí adentro. Son cosas diferentes. Señor, tú me llamaste a fundar un ministerio apostólico, y eso se ha de cumplir, porque está sellado en el cielo, establecido. Se ha de cumplir con tu ayuda, porque es tu palabra. Me pusiste una palabra en mi boca. Casi 20 años después estoy haciendo esta declaración, cuando me llamaste al ministerio apostólico. He tratado, Señor, de hacer cumplir esta palabra, este principio. Aquí está el ministerio. Aquí está lo que un día me dijiste. Estamos construyendo con tu ayuda. Estamos colocando ahora los pilares. Ya se colocó el cimiento, vamos por los pilares ahora. 5 pilares deben ser establecidos: apóstol, el mover apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Ese es el proceso que estamos ahorita. Le invitamos a reflexionar y hacerte un autoexamen. Cierro. El lavacro es una figura en el tabernáculo de Moisés, como de esta altura. El sacerdote tenía que inclinarse para lavarse y tenía que verse en el agua del lavacro, tipo de la palabra. Y cuando hacía así, conseguía su imagen. Y ahí se veía si verdaderamente era un sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Ámenme, porque si la Biblia lo dice: padre que no ama a su hijo no lo corrige, y Dios a quien toma por hijo lo corrige. Denle un aplauso y un gloria a Dios grande, al Señor. Bienvenidos al ministerio apostólico, a este nuevo tiempo 2024, donde Dios está estableciendo una visión renovada de lo que Él quiere hacer por esta nación, por este continente. Dios está levantando hombres como Jeremías. Él está poniendo un mensaje. Son portadores a las naciones y los reinos de la palabra de Dios. Y nos recuerda: mira que hoy te he puesto sobre naciones y reinos. Irás y dirás lo que yo digo, como yo lo digo. Dios me lo bendiga.